No. Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Para estos efectos la abre la Secretaría a fin de elegir presidente accidental. Secretaria, que sea la senadora Sepúlveda. Sí. Ok. Muy bien. Unanimidad. Sepúlveda, por favor. Hola, Santiago. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Han ingresado los siguientes proyectos de ley en segundo trámite constitucional. Mensaje de su excelencia el presidente de la República que modifica la ley 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura. Boletín 15.765-12. Asimismo, llegó una moción de las diputadas y diputados Gonzalo de la Carrera, Cristóbal Martínez, José Carlos Mesa, Camila Musante, Rubén Darío Yarzo, Agustín Romero, Stefan Schubert, Marco Antonio Zulantay y Carolina Tello, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de encadenamiento, distribución y comercialización de carnes de animales domésticos. Boletín 14.934-25. Así también llegaron diversos oficios de la Dirección General de Aguas, con el que informa el número de derechos de aprovechamiento de aguas registrados al 31 de mayo del 2023. De la Comisión Nacional de Riego, en el que comunica que no tienen información a reportar sobre oficinas piloto en regiones de conformidad con la glosa 09. Del Instituto Nacional de Estadísticas, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2023, partida 07, capítulo 07, programa 01, glosa 7, en el que informa los avances en la preparación, ejecución y análisis para las estadísticas continuas intersexuales del Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Y otro oficio del Sindicato Nacional Prodesal, PDTI, en el que solicitan que la Comisión tome conocimiento de parte de INDAP de cuándo iniciarán el procedimiento de pago, plazos y montos de sentencias a favor de trabajadores y trabajadoras del Prodesal PDTI de demandas por reconocimiento de relación laboral. Y finalmente, dos cartas del Colegio de Ingenieros Forestales, en la que solicitan una extensión del plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, dado el extenso tiempo transcurrido desde la paralización del proyecto y la reciente aprobación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Y a la vez solicitan ser recibidos para exponer sus observaciones en la comisión. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, senadores, senadora. ¿En relación a la cuenta? ¿No? ¿No? A ver, yo tengo dos observaciones. Primero, si les parece, ¿no? Poder chequear con el ministro este aumento de plazo para las indicaciones que quieren presentar los profesionales de CONAF, ¿no? Y que yo creo que sería muy interesante además poder a lo menos recibirlo en una audiencia. Recordar que habíamos dicho que por lo menos 2 sesiones íbamos a tener para recibir en audiencia a las personas, ¿no? Que hoy día están en la CONAF en términos de sus organizaciones, ¿no? No podemos tomar la decisión, además de este tipo, si no recibimos en audiencia. ¿Me les parece entonces? ¿Sí? ¿Te parece? Ya. Muy bien. Y lo segundo es, aprovechando que está el director y estamos esperando al ministro también, ¿no? Que es muy importante para que nos haga el diagnóstico de la catástrofe que tuvimos tanto en la zona centro-sur del país, que la mayoría de los senadores que tenemos, claro, y que la mayoría de los que estamos aquí son de la zona centro-sur. Estamos esperando al ministro que hoy día está en la Cámara de Diputados, entonces pero vamos a aprovechar el tiempo porque también en la cuenta, ¿no? Hay una carta que nos enviaron los funcionarios de los Prodesal. Entonces, a ver, director, si fuera posible, darnos alguna luz en relación a lo que están planteando de algunas demandas que ellos realizaron y que al parecer ya estarían resueltas por los tribunales. Por lo menos eso entendí desde la Secretaría. Entonces la institución tiene que pagar
esas resoluciones, ¿no?, de los tribunales. O si lo prefiere, pasamos la carta y usted nos pueda responder por escrito, ¿no es cierto?, en relación al caso. ¿Le parece? ¿Ya? Entonces vamos a suspender esta respuesta a los funcionarios del Prodesal, esperando la carta formal del director del INDAP que está hoy día aquí presente. Puntos varios. Esperamos al ministro, porque yo creo que todos los puntos varios tienen relación con las complicaciones, ¿no es cierto?, que hemos sufrido en esta última fin de semana. O, senador Castro, ¿usted quiere hacer uso de la palabra por si se tiene que ir antes o puede esperar al ministro? Sí, ya. Perfecto. Entonces vamos a suspender momentáneamente la sesión esperando al ministro de Agricultura, que en este minuto está en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Mm?
Ya, reanudamos entonces la sesión. Damos la bienvenida al ministro Esteban Valenzuela, ¿no? Ministro de Agricultura, como al director Rojas del INDAP, como también, ¿no es cierto?, al director ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta. Ministro, lo estábamos esperando, entendiendo, ¿no?, que usted tenía una reunión muy importante en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero nos gustaría tener la versión suya primero del diagnóstico para posteriormente ofrecerle la palabra, ¿no es cierto?, a los senadores y senadoras. Gracias, Presidenta. El diagnóstico tiene tres aspectos lo que hemos trabajado, ¿no? El primero, con 60 profesionales del MINAGRI, trabajaron con información satelital, que es muy precisa. Somos parte de convenios con la NASA de un sistema que incluye radares que a corta distancia determina el nivel de anegamiento de un terreno. Y a partir de ese diagnóstico, como lo vamos a presentar con más detalle junto a Wilson y Santiago, determinó que hubo 100.000 hectáreas gravemente dañadas, es decir, bordes de río, anegamientos mayores, siendo acotado en la región metropolitana y en Biobío, muy significativo y grave en Maule, y por cierto con bastante gravedad también en O'Higgins y Ñuble, ¿no? Eso respecto a lo que llamamos afectación directa, ¿no? O sea, en algunos casos, daño irreparable, ¿no? O por muchos años. Lo que pasó en Mataquito se convirtió en 3 ríos, y en algunas partes están anegados, pero en otras, eso hoy día son bolones de lecho de río. Se fue la tierra, ¿no? Entonces, una afectación muy, muy significativa. Quiero dar los grandes titulares y ahí revisamos. Segundo, lo que va a explicar en un momento más con más detalle, Presidenta, a las y los senadores, se calcula la afectación indirecta en 300.000 hectáreas. O sea, sabemos que el dato del último censo agrícola está ahí con ciertas dificultades, pero estamos hablando de un 20% de afectación de lo que hoy día está explotando en la agricultura. Entonces es muy significativo, y por eso de ahí se colige que en las ayudas tempranas que ya están desplegándose, está esto de los 4.000 millones para alimentación animal, pero está a su vez estos 13.000 millones que la Comisión Nacional de Riego va a disponer en concurso Hiper Express con las asociaciones de usuarios para limpiar canales, etcétera, porque si viene otra lluvia fuerte, todos los canales llenos de barro, tacos, más daño a los caminos rurales y más daño a terrenos agrícolas. Entonces, teniendo claro que hay una dimensión que escapa a nosotros, que es el trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y la DOH, como lo veremos en detalle. Entonces, 300.000 hectáreas de riesgo de seguridad hídrica para la agricultura. O sea, 100.000 son parte de estas 300.000, o sea, son 200.000 que tienen un serio daño, como los senadores conocen, que es el interior de Oñihue, en todas partes, ¿no? En tercer lugar, no queremos aventurar cuántos son las y los agricultores dañados, porque esa es la ficha de afectación silvoagropecuaria que está en pleno llenado con los actores, con los Prodesal, con INDAP, que ha estado desplegado en los terrenos de la Seremía de Agricultura. Hay algunas estimaciones preliminares, pero esta ficha que es específica y que va a determinar el nivel de afectación, también tiene distintos ítems que tienen que ver con infraestructura, bueno, lo obvio, ¿no? Infraestructura, terreno, gallinero, invernadero, maquinaria, etcétera, etcétera, bodega. Se va a determinar, y creemos que hacia el 20 de julio
vamos a poder tener una proyección clave y eso nos va a permitir poder trabajar con otros ministerios, por cierto con la DIPRE, para poder formatear, como se hizo en el caso de los incendios, los instrumentos que se requieren. Esa ficha incluye a INDAP y no INDAP, incluye también a empresas que se vieron afectadas y a cooperativas, ¿no? Porque como sabemos en el caso de los incendios, dichos actores fueron a un sistema de ayuda más relevante a través del Ministerio de Economía, Corfo e INDAP. Bueno, continuamos, ¿no? Ahí está vamos a la proyección, 338.000, perdón. Proyección y afectación de catastro, pero es proyección. ¿Me sigue, Presidenta? No es la realidad completamente finiquitada, ¿no? Medida de catastro de emergencia productiva, resultados preliminares, ¿no? Hay 338 hectáreas de hortalizas, 342 de cereales, 145 de frutales, 23 hectáreas de viña. Se conocen datos de casi 9.000 casas de ganado. También, bueno, hay casi 3.500 muertos, daño en colmenas, y también colmenas siniestradas, ¿no? Afectación de infraestructura, 415 productivas, 220 de riego, 107 de insumos, 59 maquinaria agrícola. Eso va a crecer, ¿no? Va a crecer con el catastro. Hay reporte diario y esto va creciendo y por cierto podemos mantener informados a ambas comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara. Ustedes conocen muy bien los territorios y saben que la afectación fue muy fuerte en los cultivos que se cosechan en invierno, brócoli, coliflor, repollo, etcétera, y también en sembradíos de invierno y también, como lo hemos visto en las 4 regiones, en semilleros. Hay una coordinación, tanto estos ministerios trabajando, Interior, Servicio Social, lo obvio, ¿no? Ustedes conocen lo del apoyo en el caso de vivienda y de ENSERE, pero déjalo atrás un minuto, por favor. ¿Quién volvió atrás? Porque acá hay un trabajo interministerial muy significativo. Entonces está también la subdere, porque muchos alcaldes rurales han pedido recursos para poder actuar en la emergencia o que se les compense. Por cierto, Hacienda, en las reasignaciones y también en los recursos adicionales, Subsecretaría de Economía, el presidente, como saben, en la parte de reactivación económica nos encomendó al ministro Grau y a nosotros en ese apoyo, y por cierto con el Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas, de hecho, tenemos hoy día a las 2 de la tarde una reunión muy importante de coordinación, ¿no? Respecto a lo que se debe hacer en las cuencas y en el origen de los sistemas de canales. Respecto a la afectación del riego, si le parece, adelante. Bueno, ahí está, se está haciendo la recuperación de vivienda, recuperación de infraestructura. Yo sé que en muchas partes, de manera dramática, en Gualañé, Sagrada Familia, en todas partes quieren que esté, ojalá todo el MOP trabajando allí, pero ha habido que haber un trabajo tremendo en los caminos rurales y en lograr reponer la conectividad y terminar los boquetes más grandes que se produjeron donde había defensa, en otras partes no había defensa. Entonces está la recuperación de la infraestructura que ha avanzado bastante bien. Creo que en esto hay que ver también el país de la otra cara, con esta gigantesca riada, nunca visto, aguantaron casi todos los puentes. O sea, está el caso del IRCAI, hay que mirarlo también, pero en lo microscópico que es lo nuestro, lo territorial, mucha afectación de camino, la Ancoa, por ejemplo, ahí estuvimos con los senadores del Maule, el daño, y claro, caminos que están hechos a 1 metro de altura
sobre la caja del río. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer después de esto y cómo se hace bien. Lo de rehabilitación productiva, las medidas principales, como se conoce, las vamos a conocer a fines de julio, cuando tengamos el catastro definitivo, pero lo de rehabilitación de infraestructura este trabajo muy fuerte de la Comisión Nacional de Riego, que es clave. Y bueno, y en la gestión de gastos de emergencia, como se les explicaba también, por eso ha estado la Subdere y el sistema Senapred ayudando. Adelante. Está un poquito lento. Ahí está INDAP, la cobertura de Valparaíso a Biobío, pero como les contaba, Valparaíso es muy bajo, Biobío bien acotado. Nos llamó la atención, nos reunimos con todos los alcaldes de la provincia del Biobío y reportaban 300 agricultores y nuestra comuna solo 8 personas, mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo Laja. Ahí lo que vieron en en torno al sector Laja fue más fuerte. Pero la afectación es alta en algunas zonas de la región metropolitana y lo que dijimos. Hay 4.000 millones para esto de alimentación, ya está en implementación, tanto usuario INDAP como no INDAP. Adelante. Esto incluye no solo vacunos y gallina y pollo, sino que también caballares y arnales, ¿no? Luego está lo de la CNR, que me gustaría que, por su intermedio, Presidenta, que Wilson lo pudiese explicar. Bueno, perdón, el director ejecutivo de la Comisión Nacional. Presidenta, muy buenos días, senadoras y senadores. Explicar brevemente, tal como señala el ministro, es la etapa de ayudas tempranas. Entonces, es lo más urgente, lo urgente para darle, nosotros hemos llamado como la subsistencia inmediata de los sistemas de riego, en este caso los canales. Nosotros estamos preocupados primero de que el agua pueda llegar a los predios, y la etapa siguiente, que es la reactivación inicial, ya la reconstrucción, junto con el INDAP, vamos a implementar medidas también para el riego intrapredial. En este caso, lo que nosotros hemos planteado y hemos propuesto a las organizaciones es una serie de concursos especiales, son 4, para básicamente limpiar canales, desembancar, cubrir tramos de canal que quedaron destruidos, pero con material básico, sacos, camionadas de tierra, para dar el sustento básico a estos canales, incluso con a veces el mismo material que queda sedimentado puede ser de utilidad, no en todos los casos, para tapar los sectores que han quedado dañados. Esto se hace en base a un concurso especial cuyos requisitos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de junio. Fueron aprobados el 29 de junio por el Consejo de Ministros de la CNR. El llamado concurso fue ayer, y todas las organizaciones que ya hayan sido catastradas por los equipos de CNR o INDAP, eso es muy importante destacar, el catastro que estamos haciendo silvoagropecuario, a diferencia de los incendios, tiene un componente importante extrapredial. Este desastre tuvo una característica de daño de infraestructura que no tuvieron los incendios. Entonces el catastro de nosotros también tiene una arista extrapredial, y en eso con el INDAP estamos levantando la infraestructura de riego extrapredial. Todas las organizaciones que ya hayan sido catastradas por los profesionales de CNR o de INDAP ya pueden iniciar los trabajos porque está acreditado los daños. Entonces no tienen que esperar que se cierre el concurso para esto. Ya pueden estar, y cuando se cierra el concurso ellos presentan por un lado la ficha de catastro y por otro lado los trabajos que hicieron, y nosotros, tanto en este caso CNR, revisa que eso concuerde con los daños catastrados. Y con eso ya pueden trabajar. O sea, hay varias organizaciones que ya están trabajando, y al momento del cierre del concurso ya van a estar con los trabajos realizados, que era nuestra idea, porque esto es urgente, también porque el barro se seca y después es mucho más difícil extraerlo. Así que son 4 concursos, lo hicimos por separado para poder facilitar los temas administrativos de los cierres de los concursos. Y hay el último es un concurso para obras medianas. Tenemos canales en Maule que tienen daño por kilómetros, y que en esos casos, en el canal Melado, un caso yo creo que el más icónico, eso va a costar más de 15.000 UF el daño básico, la reparación básica del canal. Desembancar el canal, que son 3 kilómetros, va a costar más de 15.000 UF, solo limpiarlo va a costar más de 15.000 UF. Y hay otros casos que son similares. Hay uno en Rengo también que tiene un daño importante. Hicimos un espacio en obras medianas,
para que puedan hacer ese trabajo. Entonces, son 13.400 UF, o sea, millones de pesos, y tienen cumplen esta función, rehabilitarlos básicamente los canales para después avanzar en la etapa siguiente, que es rehabilitar las bocatomas y obras. Presidenta, solo una precisión nomás. Senador Castro. Si pudiera el director identificar la modalidad de este concurso, Sí, perfecto. para entender bien que no haya anomalías, ni repeticiones, ni procesos en los cuales aparezcan postulantes que no tengan experiencia. ¿Cuál es el Perfecto. criterio para Perfecto. seleccionar? Porque es mucha plata la que está en juego. Sí, Pero lo otro es, esto no es un concurso. O sea, lo que yo estoy entendiendo, y que me parece muy bien, ¿no es cierto? Que yo no voy a concursar. Aquí lo que ocurre es que ustedes hacen un catastro y ese catastro, ¿no es cierto?, tiene daño, hay que limpiar y restablecer, ¿no es cierto?, el flujo normal. Porque eso es muy importante. Esto no es concurso, o me equivoco. Es un... Por su intermedio, senadora, voy a responder las dos preguntas al mismo tiempo, porque creo que es la misma respuesta. La modalidad es la modalidad de la ley de riego. La modalidad en el sentido es que es bonificación, después se hace, y cuando se verifica que el trabajo está hecho, se hace efectivo, se paga. Pero es con requisitos más simplificados, ya que lo que se va a bonificar son los trabajos de limpieza, los trabajos de comprar sacos de arena, los trabajos de comprar camionadas de tierra e instalarlos. Eso es lo que se bonifica. Este es el proceso, senador. Yo creo que es muy bueno que también esto, ya que es harto dinero, que pueda haber confianza de que están los resguardos al respecto. Primero se hace el catastro, ¿cierto? Pasan los profesionales de CNR, de INDAP, levantan el catastro, levantan una ficha, y la organización, esto está dirigido a organizaciones, a comunidades de agua, asociaciones canalistas o juntas de vigilancia. Verifican que los daños son los que se señalan en el catastro, y eso queda registrado. Eso queda como una especie de acta. Cuando se postula, ellos postulan por esos trabajos o parte de ellos. Se verifica la postulación que concuerde con el catastro cuando se postula, y se bonifica según una tabla de costos que en las bases del concurso parecen señaladas. No se puede cobrar lo que la organización... Hay precios unitarios básicos por cada una de las tareas. Por ejemplo, por meter una retroexcavadora, tanto precio por hora. Meter un bulldozer, otro precio. Por camionada, otro precio. Por los sacos de arena, un precio. Entonces hay precios unitarios de referencia que no pueden exceder. En base a eso, se bonifica, según los porcentajes de ley de riego, 90% de las pequeñas organizaciones, 80% las organizaciones que no tienen mayoría de pequeños. Y luego de eso, en el trabajo de rehabilitación, la CNR, y en este caso también la de OASTE por intermedio de las supervisiones, revisan que las obras se hayan hecho. Y cuando el profesional de la CNR verifica la recepción de los trabajos, recién se paga. O sea, hay una verificación de que el trabajo se hizo para pagar. Entonces, por eso me refiero yo que es la modalidad de la ley de riego, que siguen los mismos pasos a la ley de riego. ¿Es concurso? Sí, por la modalidad de cómo se postula, pero está hecho con los montos para que todos los que postulen se asignen el bono. Sí, o sea, para aclarar también, este es un concurso para los que sufrieron los daños. O sea, para que quede claro, porque como lo explica el director, usted puede pensar que es un concurso abierto, público, que va a postular cualquier empresa. Es para quienes sufrieron los daños, y en este concurso también hay mucha máquina porque hay que limpiar canales, hay que hacer reparaciones, y eso, hay máquinas, mano de obra, materiales, para poder restablecer, llamemos el curso del agua, pero de la manera primaria, no es definitivo. Esto es solamente para poder tener el agua lo más antes posible en servicio de los agricultores. Muy bien, director. Presidenta, un tema muy importante que lo hemos transmitido bastante, tanto el ministro, el director de INDAP, quien habla, es un llamado a las organizaciones que nosotros sabemos que tienen más recursos a colocar un aporte más importante, a que sea un gasto compartido, para que la mayoría de los recursos se vayan a las organizaciones que más lo necesitan. En la región del Maule hay muchísimas organizaciones, tenemos más de 50 organizaciones afectadas, y hay algunas que sí pueden solventar parte de los costos. Nosotros personalmente hemos conversado con el canal El Melado, con el canal Maule Norte, que puedan hacer un esfuerzo y poner un aporte más importante para beneficiar a otras. Si estos montos no se utilizan completamente, eso ustedes conocen, se pueden destinar a otros concursos, y vamos a poder fomentar más la siguiente etapa.
pero hemos hecho un llamado y el ministro ha sido enfático a organizaciones que poseen los medios, que muchas de ellas tienen convenios con empresas privadas también, que puedan colocar un aporte más importante, más que el mínimo. Muy bien, muy bien. Para que continúe el ministro entonces con la presentación. Querida Presidenta, aprovechar de decir que felizmente, por ejemplo, los canales matrices del Maipo, lo mismo del Cachapó de la Riva, no tuvieron gran daño. Entonces eso nos permite focalizar en zonas en que la mayoría son pequeños agricultores, que son los aguas más abajo, terceras secciones como ustedes conocen bien lo que pasaba en Pichidegua, Las Cabras, Coltauco y lo mismo en el Maule. Entonces se está dando también, para decir de manera media natural, la hiperfocalización en el ANCOA, por ejemplo, que es bien estrella en integrar a todos los actores. Complementario a ello, existe un fondo de 7.000 millones de la Subsecretaría de Agricultura para recuperación de canales de riego, porque hay, déjame dar un ejemplo, de la afectación en Laja ayer, ¿no? Pequeñas productoras de frutilla en que el canal La Mancha nunca ha funcionado, no hay canal y tienen una pequeña asociación de regantes, entonces muchos actores que pueden quedar fuera, que son a una escala más micro, la idea es poder ayudarlos por esta vía, muy en trabajo coordinado con INDAP, ¿ok? O sea que no son las asociaciones más tradicionales, canales de derrame, va a permitir, entonces son recursos adicionales de limpieza y habilitación, incluso sirven para que drenen los terrenos como ustedes conocen. Bueno, ahora viene todo el plan de rehabilitación productiva de las ayudas tempranas y por su intermedio, Presidenta, pedirle al director nacional de INDAP que pueda referirse a ello. Y precisa ahí que hay un error en una fecha que se lo podemos explicar. Director. Sí, gracias, ministro, por su intermedio, Presidenta. Buenos días también a todas las senadoras y senadores. Acá lo que estamos haciendo es similar a lo que hicimos en el periodo de los incendios, que es generar una prórroga en todos los sectores afectados por las inundaciones por 6 meses, en este caso un poco más breve, hasta octubre de 2023. En la presentación que tienen impresa decía hasta inicios de 2024, pero eso no es así, por eso lo corregimos acá, octubre de 2023, mientras se hace el catastro. Después, con el catastro de afectación, dependiendo de los niveles de afectación, nosotros podemos evaluar con donaciones parciales o totales dependiendo de la situación. Pero mientras, la idea es que no se le cobre a nadie, obviamente, hasta poder tener los datos del catastro. Por eso que recalcamos la importancia del catastro para usuarios y no usuarios de INDAP, ya lo que hemos difundido en todos los medios. El catastro tiene también una apertura de oportunidad hasta el 28 de julio. Eso también nos pasó en el tema de los incendios, de que hay personas que vienen posteriormente y se hace muy difícil certificar los daños y participar de los beneficios. Y por otra parte, hay muchos productores que tenían seguros agropecuarios, pero están en una situación de estrés muy grande. Entonces, lo que hemos hecho es, desde las agencias de área de INDAP junto a Agroseguro, es contactar a todos estos productores para que hagan los denuncios de los siniestros. Porque también en los contratos con las aseguradoras hay un plazo establecido. Y ese plazo es el 18 de julio. Entonces también ahí nosotros hemos compartido todo esto por la información del Ministerio, de la Subsecretaría, de INDAP, pero si nos quieren apoyar con eso, ese llamado es muy importante, porque posteriormente después no pueden cobrar la póliza. Eso es principalmente. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, director. Ministro. Bueno, plan de reconstrucción, ideas preliminares, pero bastante obvias, de líneas estratégicas que se coligen al estar en los territorios. Lo de riego, clave, la infraestructura productiva de los productores, y por cierto va a haber un tema con suelo, ¿no? De recuperación de suelo, y todos sabemos que los recursos fueron acotados este año, y que se encuentra en diálogo con la SECPRES, la nueva ley de suelo sustentable, como se llama, y por tanto allí va a ser clave completar bien este triángulo. Y en lo de riego también tiene que haber allí lo de riego y riesgo, ¿eh?
hay un elemento de riesgo también porque al estar en los territorios, una cosa que dijo el presidente con su reunión con la directiva de la SNA, el agua tiene memoria, porque en algunos lugares, a mí particularmente salí bien crítico del Itata, porque el Itata tuvo el 2016 una mega crecida que llegó a los mismos niveles de ahora, y a pesar de eso, mucho cultivo, incluso frutales, en el lecho del río. Entonces, allí tenemos que tener una mirada estratégica, tenemos que usar más a Siren y a los servicios tecnológicos del Minagri y que se haga la evaluación más estructural, ¿no? de esto, qué medidas de mitigación existen para el trabajo con obras públicas, pero también qué aprendizaje interno entre nosotros. Quizás es bueno también señalar que el SAC ha flexibilizado lo de la ayuda a animales. Algunas personas perdieron su terrenito, y lo hacen con una dirección, y también INDAP este concepto de mediero, ¿no? De arriendo de tierra, porque en muchas partes, si ellos quieren recuperarse y poder sembrar ahora a fines de agosto, septiembre, para estar productivo fin de año, enero, y quedó destrozado una parte de los terrenos agrícolas, esa figura, va a haber un trabajo de INDAP con los PRODESAL, los municipios, de buscar esos acuerdos donde sea posible, ¿no? Con la debida flexibilidad. Pero por allí van las 3 líneas estratégicas de lo que tenemos que formatear de aquí a fines de julio y durante agosto. Muy bien, ministro, muchas gracias. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Castro. Tema que me gustaría a lo mejor pedir algún informe al director del SAC, ¿ya? Si el director del SAC o alguien del SAC autorizó la subdivisión de terrenos que son lechos de río, porque precisamente en el Maule gran parte de los problemas y de las viviendas que hay en una zona precisamente es una subdivisión de terrenos donde se instalaron muchas viviendas. Y eso me gustaría saber si acaso hubo autorización de alguna institución del Estado, en este caso del SAC, para esa subdivisión. Muy bien. Para tener información. Vamos a oficiar esto. Podrá contestarlo también el ministro en esta oportunidad, pero queremos saber, ¿no es cierto?, no solo en el Maule, sino en las zonas las regiones que fueron afectadas. Muy bien. Para que pueda anotar, ministro, vamos a hacer una ronda de preguntas de los senadores. Senador Castro. Presidenta, preguntarle al ministro cuál es el nivel de coordinación que existe con los municipios y las delegaciones, porque de pronto se generan, en el caso de O'Higgins, que la senadora también compartimos el territorio, se producen dichos o descoordinaciones que a veces en esta etapa tan todavía precoz, post-siniestro, saber qué le toca a cada cual, porque las quejas de pronto se reivindican desde abajo y también hay como una secuencia y dice, bueno, esto le toca a tal o le toca a cual, o cuál es la mesa de trabajo en que se distribuyen las responsabilidades. Normalmente los alcaldes son el Estado, ¿verdad?, en sus territorios, son la primera puerta y les llega a ellos gran parte. Entonces, ¿cómo está ordenado esto? De manera tal de que haya información plena de todos los actores y tareas especificadas en los casos que corresponda en la cartera, en este caso, en agricultura, para saber cómo opera este plan. Gracias, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Sí? Senadora Bodanovich. Buenos días, ministro. Buenos días, directores. En primer lugar, reconocer la labor que ha hecho el ministerio en terreno. Hemos estado, en las regiones, estuvimos con el senador Castro ahí en Ancoa. Juan Castro, ¿no? Sí. Vamos, el segundo apellido, vamos a tener, Claro, segundo apellido. no, pero con el senador de Maule, vamos a aclarar. Estuvimos juntos, también demostrando que todos estamos unidos tras esta catástrofe y como decía yo hace un rato, esta catástrofe está en curso, no se ha detenido y precisamente es de aquello que nos tenemos que preocupar, de cómo
salir y colaborar todos en la recuperación, porque la verdad es que la afectación de Maule en particular es enorme, es la región que está más dañada. Ustedes aquí traen un informe de 51.000 hectáreas dañadas en la región, y sobre eso tengo un par de consultas a raíz de la información que han traído ustedes. ¿Qué pasa respecto, o cuáles van a ser las políticas respecto a las personas que no son beneficiarios INDAP? En segundo lugar, respecto de las grandes empresas que hay en la región, ¿qué beneficio o ayudas se pueden hacer? Porque también hay afectación de grandes empresas que dan mucho trabajo en la región, y es una preocupación que tienen las personas que laboran ahí de no perder su fuente de trabajo. Si hay algún tipo de estimación acerca de aquello. Respecto también de los seguros, ¿cómo han operado? Si pudieran ser un poquito más precisos. Y yo también comparto la preocupación que hizo el senador Juan Luis Castro, por su intermedio, presidenta, respecto de estos concursos de rehabilitación de emergencia, donde hoy día, a raíz del llamado caso convenio, creo que todas estas tercerizaciones o concursos nos tienen que preocupar, entendiendo que esta es otra dinámica, la del sistema de aguas, pero también pongo el punto porque no sé si en otras áreas existen algún tipo de estas tercerizaciones que en casos de emergencia, como se pasa a tener regímenes de excepción, por lo general por la rapidez, también pedirle a los directores y al señor ministro que pongan especial énfasis en impartir instrucciones precisas sobre el punto para que no tengamos problemas acerca de ello. Y lo último, respecto de las fichas, ¿qué porcentaje de catastro tienen? O sea, aquí veo un número, pero es, por ejemplo, 545 en el Maule. ¿Eso corresponde a cuánto respecto de todas estas personas? Porque dice que tienen 500 encuestadores capacitados que están a nivel de las 4 regiones, me imagino. Si hay, ¿cuál es la velocidad de catastro? Eso es y cuándo se van a empezar a entregar los beneficios. Muchas gracias, presidenta. Muy bien. Y nuevamente agradecerles. Muy bien. Senador Durán. Gracias, presidenta. En función de las consultas que se realizó, uno entiende de que las lluvias, obviamente, cuando afecta los canales, afecta a muchos predios. Algunos predios pueden ser de INDAP, pueden ser de la CNR, y otros predios pueden tener una condición distinta. Cuando hablamos de recuperación de canales, me imagino, ¿cómo funcionamos entre uno y otro? Porque supongamos que en todo el recorrido de la canalización, lo más probable es que nos podamos encontrar con personas que no están hoy día catastradas o no son beneficiarios de INDAP o de la CNR, pero es importante arreglar esa canalización porque si no, no puede seguir circulando el agua hacia otros predios. Y lo segundo es, desde el punto de vista de los beneficios más vinculados con Hacienda, ¿hay algún plan de exención de contribuciones? ¿Hay algún plan de beneficios que permita, o de incentivos o estímulos que permita poder proteger a los agricultores? Y finalmente, todos conversábamos recién en relación a la problemática que tenemos. Es decir, se supone que la línea editorial de esta comisión hasta antes del temporal estaba focalizada en la sequía. Hoy día tenemos lluvia y obviamente que tampoco vemos de que los embalses se llenaron. Hay un análisis si deberíamos construir más tanques o no deberíamos construirlo, es decir, cómo se aprovechan las lecciones para que finalmente el día de mañana esta agua, habrán sido 5 años que no teníamos un temporal
de estas características y cómo se aprovecha, porque a lo mejor podemos tener años seguidos con temporales en las mismas condiciones, o podemos nuevamente poder 5 o 6 años en que tengamos una mega sequía. Eso, presidente. Sí. Diputado, senador Castro. Sí, gracias, presidenta. A ver, yo lo primero es agradecer al ministro y a sus directores por el trabajo que han realizado. Yo los he visto en terreno bastante preocupados. Pedirles también de que hay que seguir con esta preocupación, porque este es un tema, estas lluvias fueron muy dañinas, pero fueron dañinas no por la cantidad de agua que cayó, sino porque la lluvia fue a una altura del orden de los 3.000 metros. Entonces, la poca nieve que teníamos nosotros resguardada en la cordillera, la que permite tener riegos más constantes, esa nieve se deshizo producto de la lluvia por la isotermia muy alta. Entonces, este fenómeno puede volver a pasar. Entonces, no pensemos que las lluvias que tuvimos, que fueron, y con estas inundaciones, que son o van a ser la solución a la sequía. Al contrario, yo creo que estas lluvias nos van a ocasionar mayor sequía en tiempos de riego. Esa es la preocupación que se tiene, porque la poca nieve que había se deshizo. Entonces, hoy día tengo entendido que ha caído un poquito más nieve. Espero yo que no se generen lluvias cálidas nuevamente a tan alta altura, para poder tener reservas de agua para poder regar. Esa es la mayor preocupación que tenemos. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es estar pendiente, otra vez, estar preocupado de que la limpieza de canales, el buen uso de las aguas, y que la gente entienda de que vamos a tener escasez de agua. Yo creo que vamos a tener mucha escasez de agua en tiempos de riego. Ese es un tema que hay que tener también mucho cuidado. Así que, presidenta, esta lluvia fue muy dañina, pero el daño mayor para mí todavía no se da, porque se va a dar con los riegos de temporada de verano. Esa es la gran preocupación, y por eso creo que el pensar a lo mejor en más embalses, yo siempre he pensado que en nuestro país deberíamos tener más embalses. ¿Por qué razón? Porque la poca nieve que nosotros tenemos y la agua que muchas veces en invierno se puede recuperar producto de la lluvia, deberíamos embalsarla. Nosotros debemos tener más embalses, independiente de que todos sabemos que es un costo alto, pero creo que el Estado de Chile en algún momento tiene que pensar qué es lo que necesitamos, pensando en el futuro. Y los embalses para mí son una buena solución. Son de alto costo, obviamente, pero son necesarios. Y ese es un tema que tenemos que evaluar si vamos a tener la preocupación como Estado de cuidar la agricultura, porque la agricultura, todos sabemos que es la seguridad de los alimentos que tenemos para nuestra gente. Entonces es un tema que tenemos que resolver en algún momento. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este ha sido, yo diría, a ver, lo que tuvimos la oportunidad de estar en terreno, ¿no? Y chequear y revisar esto. Hace muchos años que no veíamos lo que ocurrió en esta oportunidad, muchísimos años. Nosotros estábamos esperando un informe climatológico desde cuándo no teníamos este tipo de lluvias, de este tipo de lluvia. Y esto es una catástrofe rural. O sea, esto es absolutamente rural. Y yo creo que estamos viendo además la pobreza que efectivamente existe en los sectores rurales. Y esto cuando nos decía el Ministerio de Desarrollo Social, que en términos de la pobreza multidimensional, ¿no? Tenemos un 30% más de pobreza rural, hoy día lo estamos constatando absolutamente. Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera en algún minuto tuviéramos que hablar de este tema después de la emergencia, porque aquí tenemos regularización de títulos de dominio, no podemos colocar subsidio rural porque no hay regularización de títulos de dominio. Cómo se hacen las construcciones de camino. A diferencia del urbano, en lo urbano se profundiza el suelo y por lo tanto no se enalta el camino. En cambio, en lo rural, para construir los pavimentos básicos rurales, lo que ocurre es que el camino sube. Y cuando sube el camino, las casas quedan bajo ese camino y se producen las complicaciones que hoy día tenemos. Entonces, hay muchas cosas que conversar de desarrollo rural
de cómo desarrollamos el territorio que están complicando precisamente los tiempos de catástrofe. Eso lo digo solo porque es mucho más profundo que el Ministerio de Agricultura y quizá en algún minuto hay que sentarnos a conversar de cómo estamos desarrollando con políticas públicas los distintos ministerios y los sectores rurales. Voy a Agricultura, a mí me interesaría tener claridad de los presupuestos. O sea, hay una diversidad de presupuestos aquí que a mí me gustaría aclarar. Uno tenemos emergencia, Ministerio del Interior, ¿no? De segundo tenemos también la Subdere, que es Ministerio del Interior, pero es otro camino distinto a la emergencia. Lo tercero es lo que está haciendo propiamente el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo? Y nosotros enviamos una carta que yo se la entregué, ministro, a usted cuando estaban en un punto de prensa allá en la región de O'Higgins, ¿no es cierto? Y que firmaron todos tanto la senadora Bodanovich, José Miguel Durana, como nuestro presidente Iván Flores, ¿no? Juan Castro y yo, en relación a la utilización del 2% constitucional para poder suplementar estos recursos. Entonces, a ver si tenemos alguna respuesta en relación a esto, porque nosotros ya tenemos un deterioro importante del presupuesto del ministerio. Entonces, no queremos, además de eso, tener que desvestir un santo para vestir otro, ¿no es cierto?, en las condiciones que hoy día tenemos. Así que esperamos de parte del presidente como también del ministro de Hacienda la posibilidad de que se responda formalmente esta carta y por su intermedio queremos chequearlo. Segundo, Boca Toma y Canales. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar el diseño. Tenemos que mejorar el diseño de las bocatomas, porque lo que ocurre es que el río salta, ¿no? Salta las bocatomas, destruye además todo la parte lateral de esa bocatoma. Entonces tenemos que, y por ahí entra el río y tiene, ¿no es cierto?, un cauce que hacen los propios canales. Entonces, quizás mejorar el diseño de bocatomas distintas y de resguardo de la ladera, de esa ladera del río. Me preocupan los tranques. Me preocupan los pequeños tranques que hoy día tenemos y que tienen mucha agua, y que están sufriendo grietas. Y agradecerle al director de la CNR, ¿no?, que fue a revisar el tranque Los Mayos, pero necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo con ese tranque. Porque si esos tranques estamos recién comenzando el invierno, si esos tranques se vuelven a llenar y están con grietas, podemos tener una complicación en las viviendas, aguas abajo, que son tremendas. Y hacer un esfuerzo, yo concuerdo con la senadora Bodanovich y con el senador Castro, de que vamos a tener una complicación grave si no hacemos una utilización eficiente del poco riego que podemos tener. Y tenemos que tecnificar riego. Y no es tan difícil armar un concurso de tecnificación de riego para la pequeña agricultura en forma rápida que nos permita tener más eficiencia en riego. Y agradecer, ministro, al INDAP, y aquí está su director, porque fueron yo a mí me sorprendió, muy rápido en la entrega de los cubos de alfalfa. No sé qué es lo que estará pasando en las otras regiones, y espero que sea lo mismo. Y este mecanismo permanente de emergencia. Si yo creo que esta situación es la que vamos a tener permanentemente, permanente de emergencia, pero a mí me gustaría saber cuáles son los recursos. Y lo último es que ustedes están teniendo equipos de análisis de emergencia regional, por lo menos eso me estaban planteando. Yo creo que es bueno que los parlamentarios participemos. No creo que sea bueno que quedemos fuera. Y que participemos. A lo mejor no vamos a tener la periodicidad o la regularidad para poder estar, pero también tenemos cosas que aportar, sobre todo por la relación que tenemos con el territorio permanentemente y con las organizaciones campesinas. Eso, ministro, usted tiene la palabra. Bien al grano con las distintas cosas, y voy a pedirle a Wills, al director de la CNR y al director de INDAP, que complementen. Pero, a ver, SAC, interesante el tema porque realmente era como el pianista del Titanic, ¿no? En pleno
lugar en que el Ancoa se convirtió en Entre Ríos, llega un señor que dice, yo soy el dueño de estos terrenos y este es un loteo. No estábamos ahí con Castro Maulino, estábamos con el senador Juan Castro, con la senadora Bodanovich, realmente una cosa insólita, porque a la misma altura del río, o sea, una cosa pura piedra, donde estaba la Bocatoma, y él había... Por cierto, vamos a averiguar. Ahora recordemos la práctica por 40 años, que el SAC ni siquiera preguntaba si había ordenamiento territorial, planes, las zonas de emergencia que están esto los tienen las divisiones de desarrollo urbano de los ministerios de la vivienda de cada región. O sea, ustedes conocen el tema y la importancia que tiene para nosotros llegar a una regulación. Vamos a buscar informar, pero es interesante ver el daño en esos terreno. Paréntesis. Yo ocupé varias veces, porque cuando conocí el ANCOA dije esto es completamente insustentable. Me decían mucho el año pasado, va a ocurrir algo en el ANCOA, como pájaro de mar agüero. Ahí murió el bombero, ahí murió el abuelo, porque estaban las casas pegadas. Ya. Vamos a informar. Segundo, la coordinación es con los COGRID comunales. Y los PRODESAR son estructurales, y los PRODESAR son cofinanciados con los municipios. Entonces allí INDAP tiene una coordinación muy acabada con los poderes locales. Y a nivel de los COGRID regionales, Agricultura también es invitado a ciertas tareas y estamos diferenciados. Ahora, lo que tenemos que mejorar, y eso lo buscamos nosotros más proactivamente, es la coordinación con obras públicas, ¿no? Porque que ahí hay un tema que ha aparecido. Hay una crítica a los territorios que también tenemos que acoger. Así como en incendio hubo esta alerta fuerte de que venía esto, hubo menos con esta torrentada, ¿no? Hay un tema allí del sistema Senapred que tiene que tenemos lecciones de esto y también desde agricultura ser más proactivo. Senadora Bodanovich, por su intermedio, presidenta, en el caso de incendio casi el 40% de las personas que recibieron ayuda eran no INDAP. Aquí también están consideradas. Lo que sí le pido comprensión respecto a las empresas que por ley, FOGAPE, y esto opera para el Banco Estado y así está mandatado por Corfo, se puede ayudar a empresas que venden hasta 100.000 UF al año. Entonces ahí eso requiere un cambio legal, ¿sí? Y nos consta que el Banco de Estado, bueno, probablemente baje la tasa ahora además, el Banco de Estado ha acogido algunas grandes empresas que superan ese límite y ellos les ofrecen una tasa de 20% bajo el promedio de mercado. Pero en este catastro, y eso vía Corfo, Cercotec está abierto. Y nos consta que muchas se han acercado, como lo hablamos con la directora nacional de Cercotec. Se ha referido a los seguros y a lo de riesgo intrapredial, el director de INDAP. Hacienda posterga el reavalúo y se reavalúa las zonas que obviamente perdieron todo. Eso se tomó ya esa decisión. Sí, no, o sea, cuando se demuestra una persona que tiene el daño con la ficha FIBE y ya hice el compromiso de reavalúo, ¿no? Está claro lo de la isotermia, pueden haber nuevos frentes. Y en esto, senadores... El reavalúo, ¿cómo se va a hacer? Porque es como bien engorroso, ¿no? Entonces, sería bueno que a través del ministerio pudiéramos tener claridad de cómo va a ocurrir ese reavalúo para los agricultores, ¿no? Ya, sí, vamos a pedir también y ser claro en la difusión del mecanismo. Lo que aparece como urgente son los consejos de cuenca. O sea, en todas partes se echaban la culpa uno con otro. El mito o realidad que Colbún afectó, increíble presidenta como en Gualañé,
una rabia con la región de O'Higgins, porque ahora sueltan el Teno, después cuando tenemos sequía se llena el agua del Teno por Convento Viejo, y ahora nos jodieron, porque no abrieron las compuertas para llenar el Convento Viejo. No sé si me... O sea, hay una... Y la gente de Gualañé pidiendo hagan enrocado, y los del frente, Curepto, y por favor no hagan enrocado al frente porque se nos va a cargar mal el río, como la pelea de Pichidegua, Pemo las Cabras. Usted la conoce con detalle. Entonces, con el senador Castro de O'Higgins, ¿no? Juan Luis. Entonces, esto del Consejo de Cuenca, que no es por sobreburocratizar, es al revés. Esto no depende solo de la Junta de Vigilancia y de un funcionario de la DOH o la DGA. Todos los países de alto desarrollo tienen un Consejo de Cuenca en que se juntan los actores, se reúnen mensualmente, y eso es muy importante hacerlo. Con los del Salto Laja, lo mismo. Una desconfianza muy brutal, y por eso es importante que esto que se acordó, una cuenca por región, lo llevemos adelante entre todos. Presidenta, con toda sinceridad, le vamos a informar por escrito. Nosotros y créame que ha costado, porque cuesta, porque son tiempos difíciles, pero en estos recursos que ha puesto en movimiento el Minagri, la mitad son reasignaciones, o parte de los programas, o sea, los concursos CNR, y la otra mitad ha sido aporte adicional. Por ejemplo, los 7.000 millones de este fondo de riego de la subsecretaría son recursos adicionales, lo mismo los 4.000 millones en forraje, y esperamos trabajar en esa lógica. Pero les pedimos comprensión con los trechos de las arcas fiscales y la urgencia de poder actuar. Le ofrezco la palabra para complementar al director del INDAP. Y de Riego. Sí, por su intermedio, presidenta. A nivel de cobertura también, respondiéndole a la senadora Bodanovich, la estimación es alrededor de entre un 15 y un 25% de cobertura del catastro. Pero eso lo vamos a saber en la medida en que avancemos con el mismo catastro. Pero sí hay destacar la colaboración también de todos los municipios que han colaborado con eso. Había una muy buena articulación entre todos los servicios desde el Minagri con los municipios. Y también me ha tocado en los COGRIT regionales la coordinación con equipos de delegaciones, con Senapred. Es muy importante eso. Respecto a temas de afectación intrapredial, lo que nosotros vamos a hacer es modificar directamente también temas de riego para fortalecer lo que es el PROM, que permite financiar obras menores, pero en forma más rápida. Es el mejor instrumento que tenemos para la emergencia, porque sabemos que, claro, con las inundaciones muchos perdieron quizá la bomba de la cual chupan el pozo, se les tapó el pozo con barro, se les contaminó el agua, se tienen que hacer limpieza también, pero eso es lo que vamos a disponer principalmente, lo que ya estamos haciendo. Pero sin duda que el catastro va a ser lo más importante también para dimensionar. Por suerte ahora no es tanto temporada de riego, pero sí es de prepararnos para la temporada de riego. Y también decir el tema estructural que usted comenta, o sea, que acá hay que ver cómo realmente la infraestructura y la agricultura se adaptan al cambio climático. En INDAP vemos la parte predial, no vemos tanto la gran escala. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo aquí con el ministro en que el enfoque de Cuenca es muy importante, y en eso tenemos que ver en qué estamos a nivel de normativa y también de planificación territorial para aprender de esto y avanzar y generar más y mejor normativa. Gracias, presidenta. Sí. Director de la CNR. Presidenta, por su intermedio contar alguna de las inquietudes. A mí me tocó participar en los COGRIT nacional mandatado por el ministro en algunas ocasiones, y hay un tema importante, que el Senapred y también las delegaciones regionales tienen más flexibilidad también para autorizar gastos en los municipios, a partir de la pregunta del senador Castro. Y hay una instrucción de las delegaciones regionales a que los municipios puedan agilizar la contratación de maquinaria y rendir posteriormente. Para nosotros eso es una buena noticia. Las organizaciones de usuarios de agua también lo saben, y en algunos casos han solicitado al municipio que las máquinas intervengan. Nosotros nos interesa que los canales se rehabiliten. Si es vía ley de riego, vía subsecretaría o vía Senapred, nosotros lo apoyamos. Lo que sí hemos tenido mucho ojo es mantener el monitoreo de cuáles son los canales que han ido arreglando según las fuentes, según qué vía, para no replicar financiamiento por distintas vías.
Y en esto dar tranquilidad que los concursos que estamos aplicando a la ley de riego ya se han aplicado antes en otro evento de inundaciones. Se aplicó el 2017 en Atacama y el año pasado en Coquimbo y Atacama nuevamente en la misma modalidad y dejar muy claro que los beneficiarios son organizaciones de usuarios de agua del Código de Aguas. Son comunidades de aguas, juntas de vigilancia, asociaciones canalistas, las cuales conocemos, las cuales tienen un domicilio conocido y que no se paga hasta que los trabajos estén hechos. Eso es súper importante. El bono, existe el bono, pero nosotros verificamos que los trabajos estén hechos para recibir los fondos. Entonces, eso a nosotros nos da la tranquilidad. Nosotros, además, los equipos están en terreno monitoreando que esas obras se hagan con los estándares que hemos hecho, entendiendo que es una emergencia, pero sí que se cumple lo mínimo. No podemos generar nuevas situaciones de riesgo por estos trabajos, ni en los mismos canales, ni en los predios aledaños. Perdona, ahí, director, pero ahí hay una contradicción bien compleja, ¿no? Porque al final una asociación de canalistas y todo, si no tiene recursos para poder hacer esto, o una empresa que tenga recursos para poder hacer esto, no va a poder cobrar o no va a poder postular. Entonces, no hay plata. No hay plata. Entonces, va a ser súper difícil. Y está el fondo rotatorio del INDAP. Pero ahí tú tienes que tener ya ganado el concurso para poder utilizar ese fondo rotatorio. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Porque además tenemos pocas empresas que hoy día hagan este trabajo, porque es un trabajo muy agotado de limpieza y reestructuración de los canales. Entonces, yo creo que en términos prácticos no va a servir. Sí. Esto ha ocurrido antes y es la misma limitante que tienen en los concursos normales las organizaciones, dada la modalidad de ley de riego, y eso es algo que lo hemos ido abordando en la reforma. Nosotros entendemos esa situación y por eso también nace el instrumento de la subsecretaría también, que está dirigido. Nosotros hemos hecho un barrido con el equipo de riego de INDAP, de qué organizaciones en cada región pueden tener más dificultades a acceder por ley de riego en esta tarea. Entonces, en esas organizaciones vamos a ir focalizando recursos por subsecretaría y también por el lado de Senapred nosotros indicar dónde pueden entrar rápido. Nosotros estamos preocupados de eso, pero sí sabemos que hay un grupo importante de organizaciones que sí lo pueden solventar. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos y llegar a un acuerdo con las empresas. Cuando está el bono, evidentemente ya empieza a ser distinto, el bono es transable también. Entonces, nosotros sabemos que hay posibilidades y también hay limitaciones para algunas. Un tema que el senador Castro, por su intermedio presidenta, nombró, que es cómo nos hacemos cargo de la emergencia después de la sequía. Yo creo que es un tema que lo hemos abordado en la tramitación de la nueva ley de riego. En la nueva ley de riego hay cambios para tratar las emergencias también. Hay cambios, hay más flexibilidad de modificar los mecanismos para abordar situaciones como las que hemos conversado, y creo que es un avance al respecto. Con respecto a las empresas, por su intermedio la senadora Bodanovich, el catastro agropecuario es un catastro de Minagri y el Ministerio de Economía. Entonces, nosotros también catastramos empresas que han sufrido daño y esas se abordan por instrumentos, director, si usted me quiere corregir, por instrumentos de Corfo, Cercotec, ¿cierto? Hay instrumentos para empresas, pero sí con las limitaciones que dice el ministro, pymes. En el fondo, en este caso, no están restringidas, pero el catastro registra daños en empresas, ¿ya? De empresas que se dediquen al rubro civil agropecuario. Con respecto a los embalses, darle algún dato de cómo quedaron los embalses. Aquí tengo una estadística de la DGA que sacó. Convento Viejo quedó con 81% de llenado. Sorprendentemente, y esto confirma lo señalado por el senador Castro, Laguna del Maule un 23%. Significa que no llovió tanto arriba, pero llovió. ¿Sí? Llovió. Entonces se va a llenar un poquito con las nieves, pero llovió muy arriba. Digua 52%, Bullileo 100%, Tutubén 70%. No están todos llenos, pero subió mucho más que el año pasado. El año pasado están todos cercanos al 30% en la misma fecha. Y fueron útiles para regular las crecidas. Este es un evento más que de lluvia, es un evento de crecidas. Hay que ver el ámbito de los caudales. El CR2 hace 2 días sacó un informe preliminar, habla de un evento de periodo de retorno mayor a 40 años. La DGA va a sacar en estos días un informe elaborado por ellos que habla de más de 100 años de un periodo de retorno, casi 200 años, dice el director de la DGA. Es decir, que es un fenómeno en caudal
muy, muy excepcional. Muy excepcional. De hecho, las obras de defensa fluvial en el río que diseña el MOP, la diseña para 100 años. Entonces esto fue el doble. O sea, probablemente no había infraestructura que aguantara esto, pero es algo que hay que tener en cuenta que esos fenómenos pueden suceder. Y aquí, algo que usted mismo mencionó, Presidenta, viene la etapa de la reconstrucción de las bocatomas de los tramos de los canales, la reconstrucción definitiva. Y eso tiene que contemplar estos eventos. Muchas bocatomas eran muy modernas, con telemetría, con comunicaciones, sistema automatizado, pero muchas no tenían contemplado el afrontar una crecida repentina. Una buena descarga o un desarenador, obras de ese tipo que hoy día ya se conversan en estas organizaciones como poder enfrentar nuevos fenómenos. Yo creo que eso es súper importante, que nosotros como CNR también empujemos como Ministerio de Agricultura que el desarrollo de la infraestructura contemple el riego y los riesgos, como dice el ministro. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que dejar un sello. Y también el tema de los embalses. Nosotros, y esto ha sido el ministro nos ha mandatado como CNR, es a tener dentro de la política CNR el desarrollo de embalses. Embalses pequeños y medianos. Principalmente, nosotros en el presupuesto de 2024 estamos solicitando hacer 2 estudios de prefactibilidad de embalses precisamente en el Maule, actualizar el estudio del embalse Huetque y el embalse Lavaderos en Perquilauquén. Y nosotros también ahora estamos en conversaciones también para, dada este desastre, poder fomentar el estudio de otro embalse de prefactibilidad. El MOP, por su parte, está haciendo lo mismo a los estudios de factibilidad y diseño. Es algo que el gobierno está preocupado, el presidente lo mandató también, de que pudiéramos generar un plan de embalses medianos y menores, y eso es lo que vamos a empujar en los siguientes años. Eso. Muchas gracias, presidente. Los tranques también. Nosotros hemos aumentado los recursos y los concursos para tranques extrapediales e intrapediales. El ministro también nos pidió abordar precisamente las necesidades de los tranques CORA también. La rehabilitación de esos tranques este año nos fue muy bien. Con esos cerca de 5.000 millones de fondos solo en tranques CORA que pudimos destinar. Y creo que es una de las posibilidades también en esas organizaciones abordar también las crecidas, porque los tranques son reguladores de esos fenómenos. Muchas gracias. Ministro, ¿quiere agregar algo? Presidenta, que quisiera acoger su sugerencia de que coordinemos para fines de julio, cuando tengamos estos informes de GA de OH, pues realizar una reunión en las regiones más afectadas, que hasta O'Higgins y el Maule, muy presente, pero que esté también el Ministerio de Obras Públicas. O sea, los encargados de Senapred y Agricultura, específicamente para un análisis del episodio, las principales vulnerabilidades y la afectación de la agricultura. ¿Le parece? A ver, nosotros habíamos visto la posibilidad de hacer una sesión especial en Ñuble, ¿no es cierto?, como también en O'Higgins, para ir a conversar con los agricultores, ver lo que está pasando, cómo se está abordando la reconstrucción, y sin duda ustedes son parte importantísimo en esto. Entonces vamos a chequearla ahí con la Secretaría, ¿no es cierto?, y buscar una fecha que no obstaculicemos, no compliquemos lo que se está haciendo, y para ir a aportar, ¿no?, la visión nuestra y lo que tengamos que hacer desde el punto de vista legislativo como de modificaciones presupuestarias. Entonces vamos a revisar eso, que era algo que el senador Flores me había pedido también que pudiéramos realizar. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra desde el punto de vista de los parlamentarios, ¿no? ¿No? Presidenta, solamente a mí me llama la atención de que embalse con Convento Viejo no se haya llenado, porque es un embalse que con este volumen de agua debería haber estado lleno, totalmente lleno. Ya. Entonces, porque igual duele, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno ve ahí? Que ve que la Junta de Vigilancia, seguramente el Río Teno, debería haber sido más activa. Yo no sé, la verdad que yo desconozco si ellos están hoy día con algún profesional exclusivamente preocupados de este tema, porque en el fondo yo creo que la Junta de Vigilancia tienen que irse profesionalizando también, y para eso es bueno que ustedes como Ministerio de Agricultura conversar con el Ministerio de Obras Públicas y ver cómo impulsamos, ya vemos
la forma de poder elegir a los representantes de los canales, de la Junta de Vigilancia, que la manera de elegirlos, que ese es un tema, una crítica que tenemos de mucho tiempo cuando estudiamos el Código de Agua y que nosotros estamos impulsando, y ahora hay una conversación con Obras Públicas para impulsar ese proyecto de ley, porque creo que la Junta de Vigilancia tiene que ser más profesionales, tiene que tener profesionales exclusivos de las áreas a lo mejor vinculadas a este tema hidráulico, de tal manera que tengan ellos la visión también y la preocupación de que si vamos a tener un evento de este tipo, tienen que preocuparse de llenar estos embalses. No puede ser que un embalse como Convento Viejo no se haya llenado. Y deben haber, yo desconozco si hay otros embalses que estén hoy día en los valles que no estén llenos. Yo sé que el Colbún se llenó. Y obviamente tiene que llenarse porque el volumen de agua permitía llenar. Entonces ellos tienen que evacuar cuando ya se vea y que tengan ellos un monitoreo de tal manera que cuando ya vean que hay cierto riesgo de más volúmenes de agua, obviamente que tienen que generar estas descargas. Pero estos embalses de los valles deberían estar todos al 100%. Por eso creo que es bueno de seguir conversando con Obras Públicas y ver cómo somos capaces de profesionalizar este tema. Bueno, si le parece, senador, enviemos un oficio al Ministerio de Obras Públicas para chequear qué es lo que ocurrió con cada uno de los embalses de los valles de... Sí, pero Sí, el director sí. lo tiene, ¿Sí? pero bueno, es bueno hacerlo. Pero Sí. vamos a pedirle oficialmente qué es lo que ocurrió. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, si no existe otras preguntas o algunas otras observaciones del ministerio, ministro. No, solo pedirles que por la emergencia, lo de la comisión mixta, por lo de la ley de riesgo, pero la idea es reactivarlo de todas maneras en los próximos semanas, ¿no? Muy bien, Se muy está bien. buscando ahí los niveles de acuerdo. Y lo segundo es que la Cámara va a enviar un proyecto probablemente aprobado de etiquetado de la carne, pero que los equipos técnicos nuestros son bastante críticos a Chile por temas mundiales, además que parte de la propia industria, APF tiene hamburguesa de carne y hamburguesa vegetariana. Entonces, ahí les vamos a pedir Vamos a esperar a que el llegue. máximo de colaboración. Todavía no llega a la Secretaría, entonces vamos a chequear qué es lo que está pasando. Senadora Bodanovich. Gracias, presidenta. Una cosa breve, a lo mejor si pudieran informarnos, no ahora, sino qué pasó con la gripe aviar, Ya. porque eso quedó como, Sí, como en el aire. claro, como que pasamos a este otro tema, entonces eso es una cosa, y lo otro, las indicaciones del Senafor que vence mañana el plazo, porque, digamos, preguntar al ministro, ¿no? Sí. Sí. A ver. Senafor se entregó, Pedimos entonces formalmente el oficio para qué está pasando con la gripe aviar, ¿ya? Que nos puedan indicar a través del Ministerio del SAC qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y tiene toda la razón la senadora Bodanovich, porque nos pidieron varias organizaciones poder ampliar el plazo, ¿no? Para poder recibir y chequear indicaciones, entonces, y poder escuchar a varias organizaciones de la CONAF que quieren también venir a exponer y ver algunas indicaciones, ¿sí? Entonces, no habría dificultad. ¿Qué plazo tenemos? Mañana. Extendamos el plazo, entonces, pero en la sala. Yo lo pido hoy día en sesión, ¿ya? Démonos 2 semanas, ¿sí? 2 semanas. ¿Les parece? ¿Sí? 2 semanas. Ok. Ya. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta. Además, yo tengo obras públicas ahora, así que ahí vamos a hablar del otro tema. Muchas gracias. Vamos, todos, pero tú también, pues. Sí, pues somos todos del Oye, vamos. Oye, pero es una falta de